El informe de la doctora Ida Patricia Prado pone de manifiesto el gran poder gravitatorio de la Ley 715. Ustedes lo saben perfectamente, ahí está en escena, ese poder gravitatorio de la Ley 715. Agujeros negros que quedaron en la Ley 715. Tema: lineamientos financieros y contractuales. Lo expondrá el doctor Edinson Tigreros Herrera, subsecretario administrativo y financiero. Un cordial y atento saludo para el doctor Arles Osorio, subsecretario de cobertura. Doctor Edinson. Sí, yo les quiero decir que al inicio de este mes de enero, recibimos un oficio del Ministerio de Educación Nacional en donde nos recordaban que teníamos una planta entre directivos, docentes y administrativos de 7.424 funcionarios y que esa planta asignada al Valle del Cauca, viabilizada al Valle del Cauca, correspondía a una matrícula de 126.300 y algo estudiantes, ¿sí? Entonces yo quiero que eso lo tengamos muy claro, el tema de que la planta de 7.426 depende única y exclusivamente de contar con una matrícula de 126.300 estudiantes. Hoy estamos a más de 13.000 estudiantes para contar con esa planta. Eso significa que tenemos que hacer un ajuste de planta que yo no voy a hacer ahora. Yo me voy a quedar quieto con ese tema hasta marzo. Porque en marzo el ministerio empieza, con base en el corte que decía Ida Patricia, pues a presionar y a tomar decisiones. Y las decisiones son muy sencillas, miren, lo vivieron gran cantidad de secretarías del país, y es que no van a haber recursos para el pago de la prestación del servicio. Eso dicho de otra forma es, no van a haber recursos para la nómina de los docentes, directivos y administrativos. Yo soy así como de claro y concreto, pero yo quiero que esto lo asumamos, porque es que cada que se habla de relaciones técnicas pareciera que el problema es la secretaría o los funcionarios que estamos aplicando el tema del ajuste de planta. Y resulta que si nosotros no hubiésemos hecho el ajuste de planta en el 2018, que debimos hacerlo desde el 2017, pues no hubiéramos tenido los resultados que alguna vez les conté del tema financiero en términos sobre todo de la prestación del servicio. Dicho de otra forma, no hubiéramos tenido con qué pagarle a todos ustedes, incluidos los funcionarios de la planta central que dependen de los recursos del SGP. Entonces, ahí hay un escenario real que tenemos que trabajar. Ida decía que hay una información de muchos estudiantes que están por fuera del sistema escolar. Siempre decimos lo mismo, pero nunca aparecen, y ahí me parece que hay una situación que hay que tener clara. También ustedes tienen que ser muy objetivos, miren, llamamos la atención a la objetividad, porque lo que nos mostraban del preescolar da cuenta de que nosotros mismos nos estamos echando mentiras. Si ustedes saben que los recursos que llegan del SGP para la atención son para los niños que tienen 5 años cumplidos o los que van a cumplir los 5 años en los 3 primeros meses del año lectivo que inicia, pues ¿para qué tenemos niños de 3 años? Si no nos los van a contabilizar. Bueno, si es responsabilidad de cada uno de ustedes atenderlos, yo ahí no me voy a meter, ¿sí? Pero recuerden que no suman para el tema de relaciones técnicas, no suman, y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, eso es, perdónenme la expresión, no, mejor no lo voy a decir, pero no nos echemos mentiras, seamos realistas, ¿sí? Cuenten con lo que tienen en el bolsillo, porque eso es lo que después genera una crisis financiera, salirse de lo que uno tiene en el bolsillo y no tener ingresos para poderlo sustentar. Entonces, Ida decía algo muy claro, esta es una empresa que va en quiebra. Yo diría que no tan drásticamente en todo el tema educativo, porque tenemos otros resultados que hay que se evidencian y que hay que revisar y sustentar y pues echarnos flores porque de lo que se ha hecho. Pero en el tema de matrícula hay una realidad que nosotros tenemos que salir de los muros de la institución a ofertar los servicios de la institución en todas las formas habidas y por haber, porque sabemos que por fuera de los muros de la institución hay muchos enemigos, por decirlo de alguna forma.
la drogadicción, la plata fácil, todo lo que ustedes ya saben y yo no me voy a dedicar aquí a exponerles eso. Pero también tenemos que revisar qué tenemos adentro, cómo lo estamos haciendo, qué falta. Yo sé que hay muchas situaciones en las que hay corresponsabilidades de la institución y de la secretaría. Yo no voy a salir aquí pues impoluto ni mucho menos, porque ese no es el escenario, esa no es la realidad. Pero también, mire, yo sé que hay muchos preocupados, y para referirme ya a planta, de que hay unas vacantes que no se han cubierto. Con este panorama, ¿yo qué voy a hacer eso? Dígame. Si mañana tengo que volver a mover a todo el mundo, o sea, yo no me voy a echar ese que ustedes ya saben en la cabeza, ¿sí? ¿Para qué? O sea, yo tengo 47 plazas de vacancia definitiva que deben ser cubiertas por el Banco de la Excelencia. Significa que van a ser docentes provisionales, que si yo los nombro la próxima semana, en la siguiente semana los tengo que volver a sacar. Eso es una irresponsabilidad. Ah, ustedes me van a decir, pero es que mi institución no es el caso, pero la de él sí. Y ustedes saben que ahí es donde yo tengo que hacer movimientos. Entonces, es más, hoy doy gracias al equipo de planta que no agilizó el tema de los nombramientos. Aunque el lunes me enojé, hoy doy gracias, porque yo esperaba que a esta fecha ya la matrícula estuviera por lo menos en 120.000, pero no pasa de 115.196 según el reporte de esta mañana. O sea, ya subió 2.000, no, 1.000 y algo, porque estaba en 13.900 ayer, hoy ya está en 15.126. También significa eso que sí hay matrícula haciéndose, pero también es responsabilidad de ustedes, señores rectores, con toda la dificultad que haya podido tener el CIMAT, pero es que esto es desde noviembre, y como buen colombiano todo lo dejamos para lo último. Entonces, hay situaciones, bueno, es todo, mire, yo entiendo eso, yo puedo entender que hay falta de administrativos, que no tenemos los suficientes, pero precisamente cómo aumentamos administrativos si la matrícula va bajando, cómo le sustentamos al ministerio que decidió no quitarnos ningún administrativo, sino mantener los que había, que necesitamos más, si la matrícula, es que la gráfica es muy diciente. La gráfica es muy diciente de lo que está pasando, entonces hay que guardar coherencia en eso. Entonces miren, yo estoy tratando de suplir las vacancias definitivas por el banco. Tuvimos una dificultad con la plataforma del Banco de la Excelencia, se mandaron todo el listado de los 47, yo quisiera que nos escucháramos. La información se envió referida a cada institución con cada municipio. Por alguna razón el ministerio se cambió la información y, por ejemplo, la institución Pedro Vicente Badía Guacarí aparecía en Candelaria, entonces nosotros no podíamos hacer el proceso de Banco de la Excelencia con esa inconsistencia. Ya se corrigió desde el martes en la noche, ayer ya hubo entrevistas, se citaron 14 personas, hoy se siguen citando, mañana también se van a citar para empezar a suplir eso, pero yo voy a tener eso en stand-by. ¿Por qué? Porque seguramente no vamos a tener necesidad de nombrar esos docentes, sino que hay que hacer nuevamente movimientos. ¿Sí? Acabamos de pasar también en los traslados ordinarios. Cate, ¿siento qué? ¿Traslados ordinarios? Número. Cate. ¿Ah? ¿140? ¿Sí? Se hicieron pues aproximadamente 140 traslados ordinarios. ¿Qué hicimos? Los docentes provisionales que iban a hacer, que debían de sacarse del sistema, porque llevaba un docente en propiedad, pues lo que hicimos fue tratar de moverlos, de hacer el cambio. Entonces, un docente del Águila que venía a San Pedro en propiedad a ocupar un cargo, pues entonces el docente que estaba en provisionalidad en San Pedro lo pasamos al Águila. Yo sé que no es lo mejor ni la expectativa del provisional, pero para mí es peor sacarlo. Y lo que estábamos haciendo era tratar de garantizar que los estudiantes no se quedaran sin profesor. Algunos no aceptaron y entonces eso también nos genera una vacancia definitiva. Hay otro tema que pues yo no lo puedo cambiar y es la decisión de los docentes de no renunciar finalizando el año, sino en el mes del siguiente año. Sabrán sus razones y usted las conoce más que yo.
Yo no puedo cambiar eso. Entonces todo el mundo hasta hace 2 días estaban radicando renuncia a partir del 31 de enero. Yo no puedo montar en el banco una necesidad de vacancia definitiva. Yo quiero que esto me lo escuchen porque es que mire, todos los días me llegan cartas de rectores diciéndome que le ayude a un docente X a entrar a reemplazar una vacancia definitiva por renuncia. No me hagan eso. Ustedes saben que el decreto 490 reguló que los nombramientos de vacancia definitiva, sea el que sea el caso, es a través del Banco de la Excelencia. Si yo pudiera nombrar directamente, que no quede grabado esto, estaría feliz. Pero es por el banco. Pero ustedes me llegan cartas de rectores diciendo, además eso se llama tráfico de influencias. No lo hagan, que yo no lo voy a denunciar, pero muchos lo podrían. ¿Cómo? Estamos en un país hiperlegislativo y lleno de enemigos, ¿sí? Los funcionarios públicos estamos llenos de enemigos. Cualquier actuación de esas se las cobran, ¿sí? Ah, que yo siempre lo he hecho así. Ahora no. Yo los invito a que revisen ese tipo de cosas. Entonces, mire, es por el Banco de la Excelencia. Pero para yo montar una vacancia definitiva en el Banco de la Excelencia, tengo que tener el acto administrativo de renuncia, fallecimiento, lo que sea, pero además notificado, ya sea personal o por edicto. Si no, no puedo montarlo en el banco. Entonces, no me pidan hacer magia de que todas esas vacancias queden ya cubiertas, porque pues tenemos esa dificultad. Sin embargo, insisto, el no haberlo hecho para mí es una ventaja porque estaríamos disparando la planta y no nos van a llegar recursos. Mire, hoy seguramente llega ya el giro del pago de la nómina. Ayer hablé con Bogotá, que llegaba ayer en el día o si no hoy. Entonces hoy se hace, la nómina ya está lista, simplemente procedemos a hacer el trámite interno en Hacienda para pagar. Esperemos pues que llegue ahora en la mañana para alcanzarlo a hacer en las horas de la tarde. Pero también nos llamaron a que esculcáramos las cuentas, sobre todo de cancelaciones, eso significa pensionados, porque palabras textuales del ministerio no tenían cómo girarnos para cubrir la nómina de pensionados. Entonces también estamos esculcando las cuentas para mirar qué hay y cómo poder cubrir eso. Esa es la situación. Y esa situación, me dijo Nora del ministerio, que ustedes saben que lleva 1000 años ahí y tiene toda la experiencia, me dijo, esto está grave, cada vez vamos a recortar más recursos. Entonces el tema de planta, tenemos que ser muy realistas, muy objetivos y saber que en marzo nos van a empezar a apretar y nos van a decir, no, su planta tiene que ajustarse. Y tenemos todos los argumentos de ruralidad, de distancia, de todo lo que quieran, pero nos van a ajustar, porque el tema es fiscal. Entonces yo sí quiero que entre todos busquemos la forma de que esa matrícula aumente, pero también algo, ¿no? Que no nos metamos mentiras con esa matrícula. Tenemos informes no corroborados de cantidad de estudiantes que aparecen en el CIMAD y que no están en los sitios de las instituciones, y eso sí que es un problema legal. Nosotros vamos también este año a empezar a hacer visitas para revisar ese tema, nos vamos a apoyar mucho en los GAEM, necesitamos que nos colaboren en esa situación, pero eso tampoco lo podemos pues permitir, y sobre todo ustedes no se lo hagan, porque eso es otro de lo que yo digo que mete uno en la cabeza, o sea, para además meterse en líos, ¿no? Porque eso genera un detrimento patrimonial. Muchos creemos que a las instituciones educativas estos temas no llegan, y sí están llegando y van a llegar. La Contraloría cada vez más está preguntando. El lunes se instaló la auditoría regular de los recursos del SGP en el departamento, eso es agua potable, salud y educación, tanto de todo el tema pues de nómina como de los proyectos de inversión que llegan, nos van a hacer seguimiento, y todo lo que se encuentre está conectado con las instituciones educativas, entonces también van a llegar. Yo creo que en ese sentido tenemos que blindarnos. Esa es la situación de planta. Todos nos preguntan por los orientadores pedagógicos, docentes orientadores, sí. Son 104 que tenemos. Nos dicen las veces que hemos ido a gestionar ante el ministerio, yo ya me quedé callado porque lo primero que me dijeron,
quédese callado porque ustedes son privilegiados, son la única secretaría que tiene tantos, entonces hay que mirar otra estrategia en ese sentido, de trabajo complementario con los municipios, etcétera, que nos puedan colaborar en ese tema. Para eso como en términos de planta, insisto en algo, yo quiero que quede claro este mensaje. Hay muchos rectores o incluso docentes que van y me dicen, mire, es que en Tenerife, por decir un solo nombre cualquiera, tenemos una matrícula superior en unos grados, necesitamos más docentes. Yo también les digo eso, quien debe ir a la secretaría es el rector, nos sentamos con la información de CIMAC, si hay un docente adicional que nombrar, inmediatamente lo vamos a nombrar, ¿sí? No, eso lo hacemos, ni más faltaba, ya sea que lo traslademos o lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a hacer. Pero les pido el favor que ustedes como rectores se acerquen a la secretaría, inmediatamente abordemos el tema con CIMAC en la mano, ¿sí? Para poder hacer esa situación. ¿Yo qué diría? Que ustedes adelanten un ejercicio, siempre lo hemos pedido, la última vez no lo hicieron la mayoría, es que ustedes, algunos muy juiciosos lo hicieron, es que ustedes realmente revisen la institución objetivamente hablando. Sáquense en la subjetividad en este tema porque no aplica. La subjetividad la aplicamos con los sobrantes, si es que hay. Ahí lo miramos, pues. Pero miremoslo desde el componente objetivo. Porque es que muchos van y dicen, no, es que yo tengo 7 grupos, pero de 15 estudiantes. Entonces, ¿cuántos debería tener realmente? Entonces, esto no es repartir grupos para tener más docentes. Esto es con base en la matrícula. Entonces, en ese sentido, y para finalizar el tema de planta, yo los invito a que revisen objetivamente esa planta, esa distribución que deben hacer, lo que haya que aumentar, aumentémoslo, lo que haya que restar, restémoslo desde la objetividad de ustedes mismos. Hay unos criterios definidos en el 1490 cuando hayan que liberarse de docentes, aplíquenlos, no se metan en líos, se los expliqué muchas veces el año pasado y todavía recibimos quejas de docentes que a mí nunca me dijeron que eso era así, a mí me sacaron porque la rectora no me quería y yo tampoco pues le doy trascendencia a eso. Cuando el tema 1490, cuando el tema pasa a mayores, pues lo que hay que hacer es llamar al rector y sentarlo con el docente y revisar el tema. Recuerden que ahí apareció el consejo directivo como garante de que el proceso se hiciera de la manera adecuada, pero no entrar en competencias que no son del consejo directivo. Eso tienen que tenerlo también claro. Y son ustedes como rectores los que deben pues facilitar ese tema para que las cosas se hagan. Mire, si nosotros aplicamos, yo recuerdo que el año pasado que hablamos aquí de planta, salimos todos muy asustados por la masacre laboral que se iba a hacer. ¿Dónde estuvo? Ajustamos la planta y tratamos de ser lo menos dañinos, digámoslo de esa forma, frente a lo personal, laboralmente hablando, ¿sí? A nosotros nos habían hablado de 500 docentes inicialmente, después de 200 y algo, y eso no quedó en nada, hicimos los movimientos, menos mal apareció una norma, digamos, modificatoria del 490 que permitió hacer traslados de los provisionales, y eso nos favoreció, y lo aplicamos de la mejor manera para trasladarlo y no dejar huecos ni dejar a nadie sin trabajo en la medida de la posible. Claro, hubo unas afectaciones que se tuvieron que hacer, pero por ejemplo, ahora que pasan los traslados ordinarios y hubo gente que no aceptó o que me tocó sacarla porque no había dónde moverla, inmediatamente se dice, es que usted me sacó. No, es que hay un derecho establecido en la norma para los docentes en términos de los traslados ordinarios, yo no me puedo ir en contra de eso. Por ejemplo, alguien me dice, es que claro, hay muchos rectores y rectoras que no escuchan y después están preguntando lo mismo. Mire, que también es una realidad, los traslados ordinarios, ¿a qué obedecen? A que un docente está en la zona rural, en un municipio lejano a su sitio de vivienda inicial y lo que quiere es venirse. Entonces, ojo con eso, todos se quieren venir de la zona rural alta a la zona plana urbana. Esa es la realidad. Entonces, en eso también tenemos, pues todos no pensamos así, ¿no? Yo cuando estaba
En el magisterio muchas veces me quise ir de donde doña Albarrú, pero para la Loma. Pues imagínate, para estar por allá, Van de Mirandelli, pues. Sí, pero la generalidad es que todos los de la zona rural alta quieren venir a la zona plana, y entonces eso nos genera problemas, porque cuando llega el banco, entonces uno sienta al docente del banco a la entrevista y le dice, mire, eso queda en Río Frío a 2 horas del casco urbano, no, yo por ahí no me voy, ¿sí? Y entonces empieza el cambia y cambia hasta que aparece uno, y van los rectores y los alcaldes y me dicen, ¿por qué no nombra a uno que sea de Río Frío? Y yo le digo, porque en el banco no aparece. ¿Yo qué hago? Pues yo quisiera nombrarlo, así me hago amigos en Río Frío, pero no puedo porque el banco me dice otra cosa y esa es la norma, ¿no?